Buenos días. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Audiencia pública de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Roy Nica, Albrecht Chuquillanqui, Jorge Alfredo Quispe Crobeto. 21 de julio de 2025, expediente número 6419-2025 TCE. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Piura, conformado por las empresas constructora PCM IRL y Proyectos y Construcciones Escalante SAC, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 1-2025 MPSC1 primera convocatoria, convocada el 29 de mayo de 2025 por la Municipalidad Provincial de Sechura para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento de calles en el AH de los Jardines del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura con CUI 2664293. En representación del impugnante se encuentra a cargo del informe de hechos el señor Enrico Castañedo Casanova, con DNI 1922-7476. En representación del tercero administrado, el GISAC se encuentra a cargo del informe de hechos el señor Roger Eduardo Ganosa Florián, con DNI 10144259. En representación de la entidad se encuentra a cargo del informe legal el señor Johnny Fiestas Amaya, con colegiatura de Piura 4980. Se deja constancia de que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabado haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del tribunal. Se concluye la lectura. Gracias. Invitamos al representante del consorcio Piura impugnante, señor Enrico Castañeda, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Buenos días, con el saludo al señor presidente y a los señores vocales de la quinta sala de este tribunal. Precisando que el tercer administrado recién se ha personado hoy día por la mañana, fuera de los plazos establecidos en la norma, por lo que frente a lo que pueda argumentar estaríamos en una completa indefensión. Precisado eso, pasamos a hacer nuestra argumentación. Nuestro recurso de apelación en el expediente 6419-2025 está referido a la licitación pública de obra, no es una licitación pública abreviada. Licitación pública de obra 01-2025 de la Municipalidad Provincial de Sechura, en representación del Consorcio Piura. Tal como hemos podido acreditar en nuestro escrito de apelación, tenemos nosotros nuestras pretensiones. Como primera pretensión, solicitamos a este Supremo Tribunal se revoque la calificación y la evaluación técnica y económica y, por su efecto, el otorgamiento de la buena pro del postor adjudicatario el GISAC con RUC 2048-151-6804 de la obra de la ejecución de la obra que ya se ha indicado en el acta. Como el segundo, solicitamos a este Supremo Tribunal se revoque la evaluación técnica y económica y por su efecto se otorgue nuevo puntaje al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del mismo procedimiento de selección. Y tercero, establecida una nueva evaluación técnica y económica, y al haber nuestra oferta, nuestra representada Consorcio Piura, haber sido admitida, calificada y evaluada con 88 puntos, ocuparía el primer lugar, por lo que solicitamos se otorgue la buena pro a mi representada Consorcio Piura. En el detalle de lo que hemos adjuntado en nuestro recurso de apelación, hemos indicado principalmente que el postor adjudicado, en lo referente solamente al análisis que hemos hecho del especialista ambiental, estamos demostrando, indicando los folios y cuál sería el motivo por el cual consideramos que son documentos inexactos, por lo que en todo caso el postor adjudicado no acredita, en el caso del especialista ambiental, ningún tipo de experiencia. Hemos recurrido a la ficha única del postor, como lo indica la nueva ley de contratación, la Ley General de Contratación Pública. Y nuestras pruebas que estamos adjuntando están referidas
a información tomada del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. Voy a simplificar porque son varios los documentos que hemos anexado y para que el tiempo me alcance en esta situación. Por ejemplo, hacen mención a un documento donde indican que habría participado el especialista que ellos han presentado en el caso del postor adjudicado. Sin embargo, cuando vamos al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, encontramos en la mayoría de estos casos, casi en la totalidad, de que en el respectivo proceso convocado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y que figura dicha documentación, en ese proceso no se utilizó un especialista ambiental. Definitivamente, acá ha habido documentación, como en forma incorrecta se ha hecho siempre, de emitir un certificado de favor a un profesional para poder completar un staff de profesional clave. En cada uno de ellos estamos indicando el folio, el proceso al que ha sido convocado y también estamos adjuntando en los folios respectivos el detalle de por qué consideramos que es documentación inexacta. En el caso del primer postor o postor adjudicado, por eso determinamos nosotros y verificamos fehacientemente que dicho postor, en el caso de su especialista ambiental, no acredita ningún tipo de experiencia, por lo que tampoco debió ser calificado y menos evaluado, en el primer caso. En el segundo caso, del postor segundo, igualmente también hemos acreditado con documentación tomada del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, donde demostramos que igualmente dos de sus profesionales no cumplen con la experiencia adicional requerida. Dicho esto, queremos fundamentar lo siguiente. El informe de la entidad indica, a pesar, bueno, de los errores que presenta, porque, por ejemplo, ha indicado el informe técnico, dice, mediante documento de referencia, Constructora Virgo, dice, interpone recurso de apelación, y quien ha interpuesto el recurso de apelación es el consorcio Piura. En el numeral 2.10 dice, al respecto a los argumentos expuestos por el postor impugnante, expone que el comité solo ha considerado un factor obligatorio. En nuestro escrito en ningún momento se considera eso. En el 2011 vuelve a cometer otro error, parecería que es un informe donde han jalado documentación de un copy y pega, por lo que no hay manera de poder responder a la argumentación que está haciendo la entidad en este caso. Basa su hecho y su dicho en lo manifestado por el comité o por los evaluadores, en este caso un comité, que indican que en mérito a la presunción de veracidad ellos han pasado los documentos. Pero ¿qué dice el principio de presunción de veracidad? En la última parte dice, esta presunción admite prueba en contrario. Y lo que nosotros hemos adjuntado en nuestro escrito son todas las pruebas en contrario, que en ningún momento han sido refutadas ni por el comité, porque el comité es el que hace el informe inicial, ni por el asesor legal en el informe técnico legal. Entonces, si bien tenemos el principio de presunción de veracidad, tenemos de que este admite prueba en contrario, y acá hemos puesto las pruebas. Indica también, en determinado momento, de que no habría manera de hacer una verificación. ¿Por qué? Porque eso se haría después. Sin embargo, parece que los amigos evaluadores y la entidad también no han leído con detenimiento el último párrafo del literal B del numeral 72.3 del artículo 72 del reglamento de la nueva ley de contrataciones del Estado. ¿Qué es lo que indica?
indica, efectivamente, dice, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por la DEC para la suscripción del contrato de acuerdo al literal G del numeral 88.1. Eso es cierto. Pero acá hace una salvedad también, este literal, que es muy, muy importante, y estoy seguro de que la sapiencia y conocimiento de esta sala de tribunal va a emitir correctamente, de tal manera que se ejerza jurisprudencia para que los próximos evaluadores y los próximos comités no caigan en este error también. Ojo, dice, la verificación se hace después, correcto, pero dice que no se trata de un procedimiento con precalificación o no se haya elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional. Los evaluadores eligieron acá experiencia específica adicional. Por eso que en la sustentación de nuestro recurso de apelación nos hemos centrado en la verificación de la experiencia adicional, porque así lo indica la norma. Y eso es lo que ha debido de hacer, lógicamente, los evaluadores en este caso. Por un lado tenemos que lo que indica la entidad, de que en mérito a presunción de veracidad habría que pasar todos los documentos, estamos demostrando que no es así. Porque el mismo principio lo indica en su último párrafo, salvo prueba en contrario. Y las pruebas en contrario están en nuestro recurso de apelación. Dice luego de que esa verificación lo haría la DEC después, pero no para este tipo de procesos. Dice, salvo que se haya solicitado, dice, como la experiencia específica adicional. Y lo que nosotros hemos evaluado y hemos verificado en el SEACE, recurriendo a la ficha única del postor, que así también lo sugiere la ley, la nueva ley, que la nueva experiencia, una vez que esto funcione, va a ser más fácil, lógicamente, para los amigos evaluadores poder jalar la documentación y tener la lista. Acá lo hemos hecho, quizás empleando un poquito más de tiempo, pero estamos demostrando y adjuntando, verificando prueba en contrario. En los dos casos es lo mismo. Si nos referimos a cada uno de los casos como indicamos, de repente no nos queda tiempo. Y volviendo a precisar de que el apersonamiento del tercero se ha realizado hoy día por la mañana y no tendríamos argumentación, no sabemos qué es lo que van a argumentar, entonces nos encontramos en una completa indefensión. Lo haremos después posiblemente mediante un escrito quizás. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar ahora el uso de la palabra al representante del tercer administrado, el GISAC, señor Roger Ganosa, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Buenos días con todos, señores vocales. Efectivamente, recién el día de hoy hemos tenido la oportunidad de alcanzar la información. Sin embargo, debo señalar también de que en estos casos queda a criterio de la sala del tribunal ameritar lo que vamos a exponer para que ustedes tengan una mejor forma de hacer su dictamen final. Estamos cuestionando 4 cosas. La primera es que el postor impugnante no debió ser admitido porque hay problemas con su promesa de consorcio. Segundo, debió ser descalificado por cuanto no cumple con acreditar los requisitos del equipamiento. Y tercero y cuarto, lo más importante es que en la oferta hay documentación inexacta que sí vamos a aprobar en forma contundente y en forma fáctica. Con respecto a la promesa de consorcio, son 2 consorciados, la empresa constructora PCM y la empresa Construcciones Escalantes SAC. Dentro de las obligaciones de la constructora PCM, aquí dice bien claro que la responsabilidad por cualquier incumplimiento del contrato lo está asumiendo totalmente la empresa PCM. Señores vocales, ambos consorciados de la promesa de consorcio se han comprometido a ejecutar la obra.
ante un incumplimiento del contrato según esta cláusula, en donde solamente dice, asumiendo toda la responsabilidad del consorcio y todos sus integrantes en caso de incumplimiento del contrato. Estas obligaciones de los consorciados establecidas en la promesa de consorcio, según la normativa vigente, la Directiva 05/2019, no pueden modificarse con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio. Por lo tanto, si se mantendría esta promesa, la empresa Proyectos y Construcciones Escalante SAC, ante un eventual incumplimiento, no podría ser sancionada, y eso va contra la normativa. El postor impugnante no acredita el equipamiento estratégico, y ahorita le hemos escuchado al señor Castañeda decir con respecto a los factores de evaluaciones provisional o adicionales. En los requisitos de la calificación respecto al equipamiento estratégico, en la parte sombreada de rojo, hay una parte que dice, este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato, pero hay un salvo que se hayan elegido factores de evaluación o la formación adicional del personal clave. En las bases integradas sí ha sido considerado este factor de evaluación adicional al personal clave, lo dice adicional. En ese caso debió acreditarse este requisito del equipamiento estratégico, porque estaba en las bases y así está establecido. En su mismo escrito de apelación, el postor impugnante señala estos requisitos de factor de evaluación adicional con respecto a la experiencia del personal clave, lo señala muy claro, tenía conocimiento. Sin embargo, de la revisión de la oferta del postor impugnante Consorcio Piura, no se evidencia documentación que acredite el requisito de calificación equipamiento estratégico, toda vez que esto ha sido establecido en las bases integradas del presente procedimiento de selección. ¿Ah? Entonces, esta experiencia debió acreditarse en la presentación de la oferta. Por lo tanto, su oferta también debió ser descalificada en este sentido. Vamos a señalar algo muy importante, que esto sí va a demostrar que el postor impugnante, al momento de acreditar la experiencia del residente de obra, ha presentado documentación inexacta. Y esta es la prueba, en el portal del Gobierno Regional de Piura, es un portal público, institucional, figura la resolución administrativa 491, donde está la liquidación de una obra donde el residente ha presentado esta experiencia. El consorcio Chalón, en el folio 190, el postor señala que la experiencia laboral del residente es desde el 29 de enero del 2021 al 12 de julio del 2023. 12 de julio del 2023. En esta acta se aprecia que esta obra ha tenido una suspensión de plazo por 59 días. Y aquí viene la primera información inexacta, porque en diferentes pronunciamientos del tribunal, la experiencia cuando ha habido suspensión de plazo no puede estar así acreditada en forma continua. Y eso sí es prueba de información inexacta. Otra prueba de información inexacta es con respecto a la fecha 12 de julio. De la misma resolución que está en el portal del Gobierno Regional de Piura, se señala que el acta de recepción de obra ha sido el 12 de junio del 2023, es decir, un mes antes de lo que está poniendo aquí el postor impugnante en la acreditación de residente de obra. Con respecto a la información inexacta, el tribunal en la resolución 220 de 2018 ha señalado que la experiencia de un residente de obra es aquella adquirida en trabajos efectivamente ejecutados. Entonces, si ha sido una obra que ha tenido suspensión de plazo, esa experiencia de suspensión de plazo no puede ser contabilizada, porque lo señala en la sumida de esta resolución que solo debe tomarse en cuenta los periodos en que la misma fue realmente ejecutada. Entonces, si ha habido suspensión de plazo, ahí hay información inexacta. Si el acta de recepción dice que terminó un mes antes, hasta ahí debe ser, hasta ahí según la normativa vigente es la experiencia que se debe contabilizar al residente de obra. Por lo tanto, aquí en esta experiencia efectivamente hay una información inexacta. ¿Por qué? Porque su contenido no es concordante, no es congruente con la realidad. El Tribunal de Contrataciones, en sendos pronunciamientos, ha hecho un análisis sobre la presentación de documentación inexacta y lo realiza en función al contenido de la información que está en la oferta y su correspondencia con la realidad de los hechos
en un determinado contexto fáctico. ¿Y cuál es ese contexto fáctico? Es la información que se desprende de una página oficial pública del gobierno regional de Piura, donde está esta resolución de la liquidación de aquella obra. Con respecto a la documentación inexacta del especialista en seguridad propuesto por el postor impugnante, señores miembros de vocales, en las bases integradas, con respecto al especialista en seguridad en obras, las bases requieren que se acredite experiencia en obras en general. Obras en general están pidiendo las bases para la experiencia de seguridad, para el especialista en seguridad y salud. Sin embargo, en el certificado que obra en la oferta del postor impugnante, en el folio 0208, aquí acredita a la ingeniera Zaida Lourdes Chungue Zábala y la pone como especialista en seguridad en obra. Y hay dos obras ahí que supuestamente dice limpieza, descolmatación y roca y la descolmatación de cauce del río Virú. Al respecto, para la primera obra, hace referencia al contrato con la Municipalidad Distrital del Porvenir. Vamos a demostrar que esto no han sido obras, que son servicios. Y como les dije, la acreditación que se requiere en las bases es en obras en general, no en servicios. Con respecto a la primera obra, hemos descargado del portal del DCACE, que también ha hecho uso el señor Castañeda, y ahí se evidencia de que el objeto de la contratación de esta elaboración definitiva de las fichas técnicas con la Municipalidad Distrital de Porvenir es un servicio más no una obra. Prueba de que aquí hay información inexacta. Asimismo, en el mismo certificado para acreditar la siguiente, entre comillas, obra, se ha evidenciado con un contrato con el programa subsectorial de irrigación del Minagri. De la página web del SEACE se ha logrado ubicar este procedimiento de selección y el objeto es servicio, tal como lo dice su contrato. Por lo tanto, se está acreditando la información inexacta presentada por el postor impugnante. Ahora, quiero aprovechar para los cuestionamientos que ha presentado el postor impugnante con respecto a nuestra oferta del postor adjudicatario. Señala información inexacta al momento de acreditar al especialista ambiental. ¿Pero qué señalan las bases? Las bases señalan que la experiencia se debe acreditar de 4 formas: copia simple de su contrato y su respectiva conformidad, las constancias y los certificados. Aquí nosotros hemos presentado certificados de trabajo. ¿Correcto? Entonces, se está cumpliendo lo que dicen las bases. Básicamente nos señala que el consorcio Michelin, la representante de común es otra de la que firma el contrato. Efectivamente, ha sido otra persona, pero la ley señala que el representante común y el domicilio puede variar, se puede hacer una adenda, una modificación a ese contrato de consorcio. En nuestro descargo estamos adjuntando este contrato de consorcio, donde hace referencia al consorcio Michelin, hace referencia a la obra y hace referencia al nuevo representante común, lo cual ha sido en cumplimiento de la directiva de consorcio vigente. Por lo tanto, no estamos hablando de información inexacta, como lo acaba de señalar el postor impugnante. Con respecto a esto, debemos decir de que la Ley de Procedimiento Administrativo General, como ya lo dijo el señor, habla de la presunción de veracidad y que admite prueba en contrario, pero que esto es atribución de la administración pública y que corresponde a la entidad hacer lo que llamamos la fiscalización posterior. Ok. Señor Con esto termino. Ganosa, ya su tiempo ha concluido. Va a tener oportunidad de exponer en la parte de réplicas. Listo, gracias. Gracias. Vamos a dar oportunidad de pronunciarse a la Municipalidad Provincial de Sechura a través del doctor Johnny Fiestas, para que por un lapso de 10 minutos presente sus argumentos. Muy buenos días, señores miembros Está del compartiendo tribunal. su pantalla porque no se evidencia aún diapositivas o... Sí, que deje de, están compartiendo más bien, por eso no me permite. A ver, el representante del tercer administrado puede dejar de compartir pantalla, por favor. Sí. Ya. Ya, muchas gracias. A ver, un momento.
¿Cómo se compara? Ya, sí pueden visualizarlo, disculpen. Sí, va avanzando Ya, sus diapositivas. Ok. ya, muchas gracias. Bien, buenos días con todos. Sí, lo que nosotros como entidad, de parte de lo que es el comité, los evaluadores, se ha escuchado los argumentos del impugnante respecto a que se habría considerado lo que es documentación inexacta o falsa, como ha señalado en su apelación, de la empresa LG respecto al otorgamiento de la buena pro. Sin embargo, como ya inclusive él mismo lo ha manifestado, la entidad, bajo sus facultades, se rige por ciertos criterios y principios que establece la Ley General de Contrataciones Públicas, la Ley 32069, en donde señala en el principio, en el artículo 5, respecto al principio de presunción de veracidad, señala, es la presunción en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación de que los documentos y declaraciones formulados por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba encontrada. ¿Qué quiere decir, señores del tribunal? Que toda documentación que cada postor pueda presentar respecto a su oferta económica a un proceso de una convocatoria, la norma establece o deja la atribución a la entidad de regirse por un principio de presunción de veracidad. Se entiende que todos los documentos son veraces, son ciertos, y en base a ello procede a realizar la evaluación, ¿no? ¿Y por qué se atribuye o se rige bajo este principio? Porque existe otra etapa en la cual, porque el mismo presunción de veracidad señala, esta presunción admite prueba encontrada. ¿Qué quiere decir? Que existe otra etapa en donde la entidad, bajo sus facultades que le confiere la Ley General de Contrataciones Públicas, señala lo que es el control posterior, ¿no? ¿Y qué señala respecto al control posterior? Eso lo verificamos en el artículo 83 de la Ley Orgánica, perdón, la Ley General de Contrataciones Públicas, donde señala de entre los 10, el 83.1, dentro de los 10 días hábiles posteriores al consentimiento de la buena pro, la DEC inicia la verificación posterior de los documentos de la oferta del postor ganador de buena pro. ¿Qué quiere decir? Que después de el consentimiento de la buena pro, la entidad tiene la facultad de poder realizar lo que es el control posterior en cuanto a la documentación presentada por los postores, ¿no? Entonces todavía no estamos en la etapa, no se consintió la buena pro, por lo tanto todavía no se puede realizar el control posterior, ¿no? Pero existe esa facultad y la entidad, conforme ley, va a proceder a realizar el control posterior, ¿no? También existe en una resolución que el Tribunal de Contratación del Estado emitió la 83-2025, la TCE-S6, en el fundamento 12 dice: sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo 4 del título preliminar del tubo de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario en la medida que es atribución de la administración pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando en relación con el principio de privilegio de controles posteriores dispone que la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada.
Eso quiere decir, señores del tribunal, que los evaluadores, bajo el principio de presunción de veracidad, han evaluado la documentación presentada por los postores. Sin embargo, también existe en otra etapa lo que comprende a lo que es la verificación posterior, ¿no? Después del consentimiento de la buena prueba. Entonces, eso es bajo lo que ha señalado el impugnante. Sin perjuicio de ello, señores del tribunal, se ha procedido a verificar también la propuesta, la oferta del impugnante, en donde también se ha considerado, bajo su mismo criterio de ellos, se ha podido verificar documentación inexacta a lo que han alcanzado la entidad. Por ejemplo, encontramos respecto al especialista de seguridad y salud, la señora Zaida Lourdes Chunga Ayala, donde presenta un certificado de trabajo suscrito por Topobase, Topografía e Ingeniería SAC. Sin embargo, en el contrato con la Municipalidad Distrital de Bernal se ha suscrito bajo un consorcio que se le llama Consorcio Chepito, ¿no? Entonces, el certificado de trabajo lo ha, ahí podemos visualizar, lo ha firmado el señor Richard Cruz Carranza como representante de la empresa, pero hay que tener en cuenta de que la señora Zaida prestó o la contrató porque existió en esa obra un consorcio llamado Chepito. Entonces, lo que no debió suscribirlo fue el representante de esta empresa, sino el representante común del consorcio Chepito, ¿no? Ahí podemos visualizar que el señor Richard Cruz es el representante común, y dentro de las facultades que se pudo verificar en el contrato de consorcio, el señor Richard Cruz no tenía facultades como empresa de Topobase para suscribir contrato de trabajo, más sí las tenía como representante común del consorcio, ¿no? Entonces, ese certificado también no se debió tomar en cuenta en la evaluación. También tenemos otro certificado de la misma especialista, en donde en el folio 200 acredita o se suscribe por Ciro Mori, ingenieros. Sin embargo, en el contrato 25 fue celebrado entre la Municipalidad de 26 de octubre y el Consorcio San Martín, ¿no? De forma similar, debió de suscribirlo el representante común, pero en este caso lo suscribió el representante de la empresa, ¿no? La misma que tampoco no tiene las facultades para poder suscribir dichos contratos, ¿no? Asimismo, también en el folio 207 de la oferta presentada por el consorcio Piura se encuentra el certificado de trabajo emitido por la empresa Corporación Villanueva, que emite un certificado de trabajo a favor de la señora Zaida Lourdes Chungayala en el cargo de especialista de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, en el contrato está suscrito con fecha 13 de septiembre de 2019, ¿no? Que celebra un contrato con la empresa Corporación Villanueva Caballero y la Municipalidad Provincial de Sechura, ¿no? Ahí vemos que en la cláusula 14ª han considerado más bien a otro especialista en seguridad, la señora Idalia Zuli Solano Murga, ¿no? Entonces, es otra profesional de especialista en seguridad. Sin embargo, el consorcio Piura más bien ha presentado dicho certificado acreditando a la señora Zaida, ¿no? Entonces, existe ahí una incongruencia entre el certificado emitido del contrato celebrado, ¿no? Ahí podemos ver el contrato que se ha considerado a otra especialista de seguridad, la señora Zuli, ¿no? Entonces, también podemos ver aquí en el folio 208 que se encuentra el certificado de trabajo emitido por la empresa constructora Paramax SAC a favor de la señora Zaida de Lourdes Chunga en el cargo de especialista de seguridad en obra para acreditar desde el 1 de marzo hasta el 20 de agosto de 2018. Sin embargo, en el contrato, el número 20-2018-MDEP,
celebrado entre la constructora Paraná y la Municipal Porvenir se encuentra suscrito con fecha 8 de agosto del 2018. Entonces, no hay una congruencia ahí respecto al contrato en la fecha suscrita con la experiencia que está acreditando, con fecha 1 de marzo del 2018. ¿No? Ahí existe una incongruencia respecto a eso. Ahí tenemos la fecha del contrato de la que se ha suscrito. Entonces, señores del tribunal, para resumir, los argumentos que ha presentado el impugnante respecto a la documentación inexacta que habría tenido el postor adjudicatario están sujetos a la presunción de veracidad y que sí, si bien es cierto, admiten prueba en contrario, pero es en otra etapa que la entidad bajo sus facultades va a proceder a hacer dicha verificación, ¿no? Y en segundo término, dichos argumentos o dicha lógica que plantea el impugnante, también se ha procedido a verificar su oferta de ello y también hemos podido encontrar documentación con fechas o información inexacta que tampoco se debió de tomar en cuenta y por ende no se debió de validar su oferta económica. Eso es todo, señores del tribunal. Gracias. Vamos a dar oportunidad de réplica a las partes. En primer lugar, se consulta al señor Enrico Castañeda si tiene algo que agregar en representación del consorcio Piura por 3 minutos. Sí, señor presidente. Viendo bastante interesante la audiencia por cuando, por norma sabemos de que el informe técnico legal debería haber estado referido a nuestra argumentación que hemos hecho como apelantes. Y el señor que dice que no puede hacer una evaluación, vemos que sí la ha hecho de nuestra oferta, ¿no? Igualmente, el postor adjudicado de igual manera, ¿no? No ha mencionado nada de lo que nosotros hemos argumentado que ha presentado documentación inexacta y pretende que el evaluador pues adivine, ¿no? De que se cambió al representante común del consorcio y bueno, tendría que ser válido. La norma está referida al documento que presenta en la oferta. El tribunal en forma uniforme ya lo ha dicho, ¿no? O sea, el evaluador o el comité no puede presumir, no puede suponer lo que el señor dice, ¿no? Entonces, yo presento un certificado, hago la constatación por la interpolaridad de los sistemas, con RENIEC, por ejemplo, ¿no? Y encuentro de que no figura ese representante común. Entonces, lógicamente, que es un documento inexacto. Y así lo dice el acuerdo de Sala Plena 2 del 2018 de este tribunal, ¿no? O sea, ahí no hay nada ni confuso ni nada. En lo que repite la entidad, ¿no? Que tendría que hacerse después la verificación, ya lo estamos demostrando. El numeral 72.3 del reglamento actual lo indica, en el último párrafo lo indica, ¿no? Cuando dice, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica profesional es verificada por la DEC. Pero, cuando se ha elegido experiencia específica adicional, no corre eso. Tendrían que haberlo hecho, que es lo que nosotros hemos realizado, así como ellos también lo han realizado. Entonces, retomando su informe técnico legal, nosotros creo que estamos de acuerdo con cuando dice al respecto de los argumentos expuestos por el postor impugnante, expone que el comité solo ha considerado un factor obligatorio sin tener en consideración los factores de evaluación facultativos. Entonces, vemos sí de que realmente acá hay un vicio de nulidad que sería bueno que el tribunal lo analice, por cuanto con mucha claridad las bases estándar mencionan que el factor de experiencia adicional máximo debe tener 10 puntos, máximo 10 puntos. Y acá vemos de que se ha considerado 40 puntos, ¿no? Hay un vicio de nulidad que solicito el tribunal lo considere también. Por lo demás, creemos de que, bueno, hemos presentado la documentación de las dos ofertas y hemos sustentado adecuadamente y ha sido verificado por el mismo sistema de que hay información inexacta. Quedará a criterio del tribunal los pasos posteriores referente a esta posición.
no podemos nosotros en este momento emprender nuestra defensa, como lo dijimos al comienzo, por cuanto el postor, el tercer postor, el postor adjudicado recién se ha personado hoy día por la mañana. Entonces, su argumentación no podríamos nosotros refutarla, sino luego de un plazo conveniente, y lo haremos por escrito. Eso sería todo. Gracias, señor presidente. Gracias. Damos oportunidad también de pronunciamiento al representante del tercero administrado, señor Roger Ganosa, por 3 minutos para que manifieste lo conveniente a su derecho. Sí, vemos que el representante del postor impugnante está en un error, la documentación inexacta se prueba de otra manera. También habla de esto del famoso de los máximos 10 puntos. Ya las autoridades han publicado un comunicado, han publicado una resolución donde se puede variar estos porcentajes de los factores de evaluación. Quiero terminar con respecto a lo que me está imputando. En esta resolución 1836 de 2018, el tribunal le señaló lo siguiente: el hecho de que un contratista se valga de otros profesionales distintos al personal propuesto o al margen que no se haya previsto su participación en el contrato, o sea, en las bases, ello no puede distorsionar la realidad de los hechos para desconocer o negar la participación del personal adicional al requerido en la ejecución de la prestación, sobre todo cuando dicha participación se encuentra acreditada. Nosotros nos está cuestionando esta participación del especialista ambiental. Nosotros estamos adjuntando los recibos por honorario que ha hecho la profesional, que son recibos honorarios a la SUNAT, corresponden al mes de agosto, al mes de septiembre, al mes de noviembre, que son de sus entregables. Asimismo, con respecto al especialista ambiental, en este certificado, estamos presentando su certificado de trabajo. Asimismo, con respecto al otro certificado de trabajo, estamos adjuntando el contrato de trabajo. Señores, no estamos, y estoy seguro que ustedes van a señalar así, de que no estamos ante una documentación inexacta. Hay una resolución que señala que sí puede haber la participación de otros profesionales ajenos cuando no estaban considerados en las bases, y eso no necesariamente significa información inexacta. Por eso señalo de que está un error la posición del postor impugnante. Si bien es cierto, lo hemos presentado, como lo dice, fuera de plazo, eso es evidente, y quizás no ha tenido tiempo para cuestionar. Lo que sí no puede cuestionar, y el tribunal espero que lo tome a consideración, es la presentación inexacta de su oferta, que eso al margen, si lo hemos presentado ahorita no, estamos diciendo de que él ha presentado información inexacta para tener un puntaje a favor con respecto a la acreditación de su residente y de su especialista en seguridad. ¿Y desde dónde está esa información? No lo estamos diciendo, está en la página web del Gobierno Regional de Piura. Eso es todo. Gracias. Gracias. Por último, se consulta al doctor Fiesta si tiene algo que agregar en representación de la entidad, por 3 minutos también. Sí, solo para precisar, señor del tribunal, bueno, no se trata de ser adivino o cosas así, sino los evaluadores, conforme a lo que establece la Ley General de Contrataciones Públicas, señala una etapa que es respecto a los controles posteriores, ¿no? Y en este proceso se va a proceder respecto a ello, y yo creo que obviamente el adjudicatario postor iba a presentar, porque lo ha presentado en esta audiencia, documentación donde, por ejemplo, respecto al representante común, hubo ahí un contrato. Entonces, sí va a proceder, o sea, no es que estamos tampoco hablando de documentación inexacta, ¿no? Bajo el principio de presunción de veracidad y de controles posteriores, el comité se ratifica en la evaluación que se ha realizado. Asimismo, conforme a la resolución del Tribunal de Contratación del Estado 1672-2025 TSE-SE señala en el fundamento 5, conforme a retirada jurisprudencia de este tribunal, un documento falso es aquel que no fue expedido por un supuesto órgano o agente emisor o suscrito
por supuesto suscriptor, es decir, por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como autor o suscriptor. Y un documento adulterado será aquel que, siendo válidamente expedido, ha sido modificado en su contenido, ¿no? Entonces dice, por su parte, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de la misma, ¿no? Entonces, podemos señalar, señores del tribunal, de que no estamos ante una información inexacta, ya que el postor adjudicatario ha presentado la documentación pertinente para acreditar lo que se iba a hacer respecto al control posterior por parte de la entidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la etapa de consultas. Se pregunta al doctor Álvarez si tiene alguna pregunta que formular. Buenos días, señor presidente. No le preguntas, gracias. Gracias. Doctor Quispe, ¿alguna pregunta? Buenos días a todos. Sí, al representante del impugnante. Señor Enrico, una consulta. Usted ha dejado entrever, ha señalado en esta audiencia que el procedimiento se encontraría viciado, las bases, ¿no? Concretamente porque en un extremo asignan un puntaje superior al que establecen las bases estándar aplicables a este caso, por el hecho de que al parecer habían asignado, tengo las bases, ¿no? Están asignando para el tema de la experiencia adicional del personal clave 40 puntos, cuando según ha señalado las bases estándar, permitirían solamente hasta 10 en este tipo de procesos por la cuantía. Y por su parte, el representante del tercer administrado ha señalado de que esto en realidad sí estaría permitido porque se emitió una norma, un comunicado, que en realidad otorga una flexibilidad en ese aspecto para las entidades que puedan modificar ese tipo de puntajes. ¿Se mantiene usted en su posición de que existe un vicio o es que con lo que ha señalado el tercer administrado, digamos que el vicio no estaría presente? Me mantengo en que existe un vicio, porque el proceso fue convocado antes de la comunicación que han sacado, de ser el caso, y habla de que se variaría cuando existiría, por ejemplo, en la estrategia de contratación. Entonces, todo eso está referido anteriormente a la convocatoria de este proceso. Yo creo que este proceso está inmerso dentro de eso y sí existe un vicio de nulidad, ¿no? Ok, señor Enrico, de otro lado hay una serie de cuestionamientos contra la oferta del postor ganador, en el sentido de que el cargo de especialista ambiental o especialista en seguridad no se habría solicitado en estas obras, ¿no?, respecto a las cuales ha presentado la experiencia de los profesionales del tercer administrado. Sobre ese aspecto, ¿usted considera de que, digamos, un consorcio, una empresa ejecutora no podría contratar especialistas más allá de lo que el expediente de la obra permita? Como personal clave, quizás un ejecutor no podría, por su parte, contratar profesionales adicionales que considere pertinentes para una ejecución idónea de una obra, o esa posibilidad que usted cree que está descartada y que tendría en todo caso que alinearse a lo que pide como personal clave un expediente técnico? No, yo en ningún momento he manifestado eso. Yo creo que yo como buen empresario puedo contratar a varios empresarios o varios profesionales adicionales. Pero la evaluación se hace en base a qué, señor Vocal. La evaluación, el evaluador hace en base a los documentos presentados. O sea, yo, como dije, no puedo ser adivino. Yo, evaluador, que bueno, participo en mucho evaluando, yo como evaluador, por ejemplo, no puedo suponer, ¿no?, imaginarme, interpretar el documento, porque así lo ha dicho este tribunal, ¿no? Y en forma uniforme. De igual manera, la Dirección General de Riesgo. Con la documentación obrante, o sea, el señor no puede decir, oye, yo sí lo contraté, ¿no? Y lógicamente le hago un contrato, pues, ¿no? Y lo adjunto ahí. Eso es sencillo. Por eso que cuando se presenta la documentación,
¿Qué es lo que dice el tribunal? Dice, de acuerdo con la resolución del tribunal, dice, un postor está obligado a revisar la documentación que presenta en un proceso de contratación. Si yo cambié al representante común, por ejemplo, lógicamente, oye, por si acasito, el representante común fue cambiado, ¿ah? Oye, a este profesional, si bien no lo pidió, en el proceso no lo solicitaron, yo como buen empresario consideré que debía contratarlo. Y acá está su contrato. Pero si yo no tengo los documentos, entonces sería ilógico, señor Vocal. Entonces, ¿usted considera de que la documentación, en todo caso, que ha presentado el tesoro administrado es insuficiente para sustentar lo que está alegando? Que Sí. esa documentación, o sea, no solamente se debió limitar al certificado o constancia de trabajo, sino que debió adjuntar mayor sustento para, digamos, probar la presencia de ese profesional en esa obra. Lógicamente, más cuando ha tenido el tiempo, por ejemplo, para acreditarse adecuadamente, ¿no? Y no lo ha hecho. O sea, Ok, no, señor. gracias. Se valora. Ok, gracias, señor Vocal. Al representante del tesoro administrado, al señor Ganosa, una pregunta sobre la misma línea de presunto o posible vicio que ha alegado el señor Castañeda. Él ha manifestado su posición en representación de la empresa y usted, por su parte, dio cuenta de algún comunicado, alguna norma, disposición que se habría publicado. Y él ha señalado de que esto ha sido posterior a la fecha de convocatoria del procedimiento de selección. Por eso, ¿usted considera de que existiría un vicio en el planteamiento de los factores de evaluación de este proceso o considera de que no existe tal vicio? No hay ningún vicio de nulidad. Más bien el señor, a la luz de lo que estamos discutiendo en la presente audiencia, se ve perdido y está ya tratando de asomar algún vicio de nulidad. Ya lo he mencionado dos veces palabra, ¿no? Si no, todos sabemos que las bases, hay una nueva ley, está en bases, bajo este criterio se tendría que, por ejemplo, me supongo yo, tendríamos que declarar nulo todos los procedimientos del 22 de junio para atrás, hasta el 22 de abril, y eso no es el sentido de la norma. Más bien quiero aprovechar para decir lo que está manifestando con respecto a la documentación inexacta. Las bases estándar señalan cuáles son los documentos en donde los postores, los participantes, tienen que presentar sus ofertas. Y en el caso de la acreditación del personal clave, hay 4 documentos que te pide: contrato de su conformidad, constancias o certificados. Y el postor adjudicatario lo ha hecho. Por eso también lo dijo el representante de la entidad, de que existen etapas. Hay la presunción de la veracidad y hay una etapa después del consentimiento, va a decir, oye, esto está mal, te voy a hacer fiscalización posterior. Eso es lo que estamos pidiendo y así dice la norma y así... Ya tuvo oportunidad de poner esa parte de su alegación. Muchas gracias. Señor presidente, no tengo más preguntas. Gracias. De mi parte, una pregunta para el representante del tercero administrado, justamente, representante de la empresa LG SAC. Hay una observación en relación con el representante común, ¿no? Quien firma una de las constancias, que según la oferta sería el señor Luis Caballero, pero ha firmado la ingeniera Marianela Vera. Sobre ese aspecto, ¿qué es lo que usted está alegando? ¿Podría precisarlo? 2 cosas. Que cuando uno se presenta a un proceso, puede presentar la promesa en su oferta un representante común, puede firmar el contrato de obra con ese representante común. Y la directiva de consorcio vigente a la actualidad señala 2 cosas que sí se puede cambiar de un contrato de consorcio. Y solamente dice 2 cosas, que es el representante común y el domicilio de ese consorcio. Esto es lo que ha pasado, señores vocales. En el transcurso de la ejecución de la obra, es más, creo que inmediatamente después de la ejecución, ha habido un cambio de representante común y eso sí está permitido según la normativa vigente. Se puede cambiar el representante común de consorcio. Por eso que puede ser que la entidad haya subido los documentos del contrato y el contrato de consorcio en el SEACE con un nombre y que al final
acabe con otro representante común. Eso es factiblemente legal y no significa que es información inexacta. Ok, Es más, ahora, sobre ese punto, la normativa señala que tiene que haber una notificación notarial. ¿Su representada cuenta con esta carta notarial? efectivamente, por eso le estoy diciendo, ese contrato un notario no lo va a firmar con fecha actual. Si ustedes revisan la documentación por los tiempos, ahí está la legalización. Y eso, como dice también, ahí sí tengo que ponerme del lado de la entidad, hay una etapa para fiscalizar eso, estimado señores vocales, que es en la etapa de la fiscalización después del consentimiento. Ahí, si no se logra acreditar de que no ha habido esa comunicación notarial con carta, no ha habido el adenda, ahí sí es un documento inexacto. Ok, gracias. Se meditarán todos los argumentos planteados por las partes. De mi parte no tengo más consultas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenos días.